Amigos de Círculo Magenta, este día con nosotros aquí estamos con Marcela Garzabarba. ¿Qué tal? Editorialista con Código Magenta. Nos acompaña, por supuesto, nuestro amigo y colaborador. Ya los extrañaba. Ya te extrañábamos. Gregorio Martínez, multifacético comunicador que está en todas las pistas locales, nacionales e internacionales. Hay que estar en todos lados. Y bueno, nuestro director editorial, Rodrigo Carvajal. Están Ramón. Y señores, bueno, pues este es un día de corte. Sí, señor. De la tremenda corte y no de tres patines. Sí. Y a alguien que se le vuelan dos Literal. patines, pero no la de tres patines. Y bueno, ha sido pues una cuestión realmente que ha simbrado al país la forma en cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo también todo este grupo, este séquito de morenistas se han lanzado, pues literalmente yo tengo que decirlo, como una jauría sobre la Suprema Corte de Justicia, básicamente por el rechazo ya de lo que se llamó el famoso Plan B para tratar de limitar al INE, este rechazo que se da aduciendo de parte de la Corte 9 votos a favor, 2 en contra de la resolución, que es absolutamente inconstitucional el famoso Plan B, por una razón, para no complicar, no ser galimatías de mucho menos. Simplemente no se respetaron en el Congreso las formas para que todos los partidos pudieran leer, discutir, plantear y replantear los documentos, y por tanto el famoso fast track, el famoso se dispensa todos los trámites para poder hacer la cuestión, pues quedaron ahí en eso, en una situación de inconstitucionalidad, y por tanto la Corte decidió marcha atrás. Claro. No hay famoso Plan B, y la respuesta del presidente y por supuesto del bloque mayoritario de Morena, que fue el que planteaba todo esto, pues fueron dos muy claras. La primera es anunciar que se nos viene un famoso Plan C. No sé dónde vaya a acabar el abecedario. Plan Z. Era el Plan A, luego el Plan B, luego el Plan C. Vamos a llegar C. un día al X, Y y Z, pero por lo pronto vamos en el C. El Plan C, que dice el presidente: señores, no me importa que me hayan parado el Plan B, señores de Morena, vamos a conquistar el Congreso completo, tanto Cámara de Diputados como senadores, para el 24, para que ya no haya pretextos y podamos meter ya una reforma y una enmienda constitucional que no tenga que pasar por ningún lado más que por lo que se dice la votación de las 3/4 partes de los legisladores, y tengamos por fin una corte en la que, de acuerdo a López Obrador, los ministros tenían que ser electos de manera democráticamente, como si fueran políticos, como si fueran puestos de elección popular, cosa que volvemos a lo mismo. Hay instancias, señores, en que no se puede elegir esto de manera popular. Ni el Banco de México, ni la Secretaría de Hacienda. Claro. Imagínense si toda esta serie de instituciones que requieren de un alto nivel de aprendizaje y de talento para poder dirigir esas instancias fueran sometidas a que el voto popular, pues mañana vamos a tener a un payaso literalmente popular o un cómico puesto como ministro de la Corte, porque le cae bien a la gente. Su función es de control y contrapeso. Así es, así es. Pero esa es una parte. Y la otra ha sido una cadena de mentiras flagrantes de parte del presidente, a la que se le han sumado, por supuesto, todos los morenistas, y que además ha devenido al final con una serie de insultos totalmente fuera de lugar. Pero a mí la parte que me importa mucho es esa parte de la mentira flagrante del presidente. Que un presidente esté diciendo que la Suprema Corte, los ministros, se extralimitaron al tratar de imponerle un bozal al Congreso por lo que habían votado y a enmendarles la plana, señores, eso así no es. Siempre se hemos sabido, siempre ha sido, esa es la esencia de la Suprema Corte, es el supremo organismo judicial que tiene cualquier nación democrática. Vean lo que está pasando ahorita en Colombia, el pleito del presidente Petro con el fiscal, en donde ya ahí hay amenazas hasta de muerte. Bueno, aquí, ¿qué está diciendo el presidente? No tendría por qué la Corte enmendar la plana. A ver, la Corte simplemente lo que dijo es: lo que ustedes aprobaron no puede ser aprobado así porque es inconstitucional. La Corte no tiene por qué pasar en automático todo lo que diga el Congreso.
La Corte tiene que parar, primero, todos los abusos que existan en la parte judicial del propio sistema judicial. Ahí llegan las famosas últimas instancias. Ya cuando viene el veredicto de la Corte, ya, no hay discusión más que lo que dijo la Corte. Todo lo que pase por el Congreso para saber que se apegue a derecho, se apegue a la Constitución, no haya altercados jurídicos y de algún tipo, que es lo que hicieron en esta ocasión. E igualmente, la Corte tiene que enmendarle la plana cuando sea necesario al presidente de la República, que tampoco puede salirse con la suya como él quiera, porque pues, para eso hay una ley, y quien se encarga de vigilar que la ley en última instancia se cumpla es la Suprema Corte. Rodrigo, ¿qué dice al respecto? Hay que poner en perspectiva las líneas rojas democráticas que ha cruzado este gobierno y que ha cruzado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que está poniendo sobre la mesa la 4T es un proyecto que ya se asume abiertamente militarista y abiertamente autoritario. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente López Obrador ha dicho: si ganamos la mayoría calificada en septiembre de 2024, voy a enviar 2 iniciativas al Congreso. Una de ellas para que la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el pendiente que tiene con los militares después de todas las concesiones que se le han hecho a las Fuerzas Armadas. Y número 2, esta propuesta que comenta Ramón, de que los ministros de la Suprema Corte, número 1, sean designados por voto popular. Y número 2, como ya lo dijo también la mañana del jueves, que se ponga una revocación de mandato sobre los ministros de la Corte. Algo que es completamente disfuncional para una democracia como la mexicana. Lo que está planteando Morena en 2024, el proyecto de Morena en 2018 y el proyecto de Nación que firmó Andrés Manuel López Obrador y que coordinó Alfonso Romo en ese entonces, no tenía absolutamente ningunos visos de lo que ahora se plantea. Es decir, hay una transformación y una radicalización del proyecto de la 4T en un plazo de 5 años que no tiene precedentes. Y no solo el proyecto, sino de la coalición de quienes toman decisiones y quienes conforman este núcleo de poder en la 4T. Se fue Olga Sánchez Cordero, se fue Alfonso Romo, se fue Julio Scherer, se fue Esteban Moctezuma, se fue Tatiana Cloutier, entre otras figuras moderadas. Y ahora el poder lo tiene un secretario de Gobernación como Adán Augusto López, un personaje... Compadre del presidente. Compadre del presidente, un notario de Tabasco que tiene un grupo empresarial afín y que lo está empujando para decir: tú eres el comandante en jefe de la operación territorial del Plan C, haz una operación con coordinadores estatales en las 32 entidades, ponte de acuerdo con al menos todos los gobernadores de Morena para la operación territorial. Ya estamos hablando, Ramón, lo que podría calificarse como una elección de Estado. ¿Para qué? Para cumplir los principios militaristas y autoritarios de la Cuarta Transformación. Gregorio. Pues aquí lo que estamos viendo es, yo me preocupó mucho ver lo que podemos calificar como eliminación de poderes al momento en que el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues sacaron adelante las 20 reformas recientemente, ¿no? Hace un par de semanas lo que se vio en el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces las iniciativas que envió el presidente, cómo pasaron por el Congreso, que creo que esas van a tener un destino que es la invalidación, como sucedió precisamente con un paquete de reformas del llamado Plan B de la reforma electoral. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Bueno, que se promueva una acción de inconstitucionalidad, que la Suprema Corte resuelva, y creo que eso sería lo único bueno que nos quedaría a los mexicanos, hablando del rumbo de este país, ¿verdad? Entonces, decir que la Suprema Corte, como la tenemos al día de hoy, es algo digno, que algo que más o menos nos representa, y a pesar de lo lamentable de que una de las ministras pues tiene todavía un serio cuestionamiento por haber plagiado 2 tesis, la de licenciatura y la de posgrado, ¿no? Entonces, que no es... ¿Y quién sabe si se copió el voto? A lo mejor se copió porque fue una de las 2 que votó, lógicamente, y que la otra contra. Está casada con el fiscal especial de delitos electorales, que es Loreto Ortiz. Entonces ahí ves que hay 2 incondicionales o 2 personas que, bueno, de los 11, pero al final del día hubo mayoría. Y qué bueno, porque también lo que vemos ahí es que pues no está una Suprema Corte de Justicia, no tenemos al Poder Judicial sometido a la voluntad del presidente López Obrador. Yo creo que eso es la buena noticia hasta ahorita. O sea, de todo lo que... Pero lo que prevemos es un escenario como el que ustedes están aquí compartiendo, ¿no? Y a mí sí me preocupa el punto de que si tenemos alguna duda de que esto no es como un Venezuela, es un copy-paste de lo que hizo en su momento Maduro. Eliminar INAI, eliminar el Poder Judicial, todo para la opacidad de él y los suyos. Ahorita está Estados Unidos investigando al hijo de Nicolás Maduro, a Nicolásito, porque los testaferros, que eran amigos de él,
idéntico a copy-paste como Andy y José Ramón. Entonces, aquí la cuestión es que todo es para con el presidente. La campaña en contra del Poder Judicial es para que se beneficie la 4T y principalmente Andrés Manuel López Obrador. Y si no estamos viendo los tintes de Venezuela, es lo que me preocupa, porque la sociedad, yo sí la veo apática. Porque sí nos estamos despertando, pero vamos tarde. La oposición también. Incluso me han dicho que están cooptados algunos por el mismo gobierno en turno, de la oposición, los de la oposición. Entonces, por eso también callan y dejan que se pasen las cosas. Eso sí, no creo que en este país que se presumía democrático, porque sí había fechorías antes con otros gobiernos de otros partidos, pero este sí se me hace tan descarado porque trae un storytelling de primero los pobres, de aquí sí se hace la democracia, de aquí es transparencia, no hay corrupción, cuando lo que estamos viendo es que están deshaciendo al país de los pilares fundamentales y nos van a dejar al desnudo. Y de ahí, para que vayamos para enfrente, está muy mal. Y nada más por último, le acaba de pedir AMLO a Santiago Krill que elimine los fideicomisos que él dio públicamente. Sí. ¿Cuánto valían esos fideicomisos por el INAI en su momento? Así es, el INAI mismo que quiere desaparecer. Entonces, con esa simple línea podemos ver cómo quiere él hacer que el país sea como él dice, cuando él dice, como él truena el chicharrón. A ver, o sea, yo creo que lo que estaban ahorita comentando, por ejemplo, es el presidente de una u otra forma trató de hacer un control de daños al rechazo al plan B, sí, y convertir el plan C en su nuevo grito de guerra electoral 2024. Claro. Porque como decía ahorita Rodrigo, puso ya al capataz Máximo Bucareli, que es Adán Augusto, a que fuera el general en jefe de las tropas del 24 para hacer las tropas electorales, los acuerdos necesarios para una sola cosa. A ver, hay un solo objetivo ahorita en su mente. Morena el 24. No, primero, obviamente poner a su candidato o candidata, ¿sí? Instalarla como candidata. Y también para tener plan B, famoso, tener garantizado que la Cámara de Diputados y el Senado sean mayoritariamente, sin ninguna duda, no mayoría simple, mayoría calificada. 2/3. Para lograr ese objetivo requiere de garantizar que los candidatos de Morena, federales a diputaciones y senadurías, ganen sus y tiene que operar a los estados. Es lo que ese es el punto. Lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en tu programa. Lo que ya se está haciendo, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, ya hay un pacto abierto entre el gobernador Samuel García y el presidente diciendo, a ver, dice el presidente Samuel, a ti te está estorbando el PRIAN, que tiene mayoría hoy en el Congreso local. Yo me comprometo como Morena a que todas mis tropas de Morena en Nuevo León van a trabajar por tus diputados locales para que naranjas y morenos tengamos la mayoría del control y desterremos de ahí al PRIAN. Y por supuesto, eso tiene un precio. El precio es que tus tropas naranjas, Samuel, ¿sí?, de MC, trabajen para mí, para Morena, en las diputaciones federales y en las senadurías. ¿Es un cambalache? Es un cambalache. Tú quieres tu mayoría ahí, te la voy a dar. Yo quiero la mayoría acá, ayúdame a obtenerla. Claro. Y eso se va a ir repitiendo por el general Adán Augusto en todos los estados donde Morena no tenga control. Claro, que ya tiene 22 que sí. Claro, 22 que en teoría son gobernados por alguien de Morena. Nada más le faltan 10. Y esos 10 van a tener que ser, son canjes. Y al que diga yo no juego en esa mesa, pues vamos a ver lo que va a suceder con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Fiscalía General de la República. Ya hemos visto ese modus operandi desde la Presidencia de la República y desde la Secretaría de Gobernación. Y hubo un debate muy interesante esta semana en la discusión pública, porque salió a relucir que Lili Téllez podría ser una de las potenciales candidatas a la presidencia de la oposición, y una gran parte de la gente que no está a favor de la 4T dijo, yo no voy con Lili Téllez. Y ahí vino una discusión que dijo, a ver, si no vas con Lili Téllez, vas con la 4T. Esto al final se va a reducir
a un dilema de o el candidato del oficialismo y el candidato de la oposición, y va a ser un 50-50. Al margen de que no estés de acuerdo con el discurso de Lili Telles, con alguna de sus políticas, con alguna de sus posturas culturales, como el caso del tema del aborto, pues al final el tema número uno va a ser si México puede mantenerse o no en normalidad democrática. Sí, ahorita lo que importa es la democracia, ¿verdad? A ver, y aguas con Ebrard, ¿no? Digo, si se llega a dar entonces ahí una salida de Ebrard, de la 4T, que quede enojado del mecanismo que se vaya a utilizar vía encuestas para definir candidata o candidato a la presidencia de la República. ¿No? Bueno, entonces él ya está, entonces digamos que es el único, y también hemos platicado aquí y en otros espacios, en donde podría ser el único de la 4T que sí tendría cabida, ¿no? En un partido de oposición, y en donde todos estos planes pues podrían correr riesgo para el presidente López Obrador en un momento dado. O sea, podría tener una influencia en contra del presidente. A ver, yo quiero hacer un poquito al asunto. ¿Dónde está el hecho de que un presidente, un jefe de Estado de una nación utilice su privilegiado espacio mediático, como es la mañanera, para dedicarse a defenestar a los ministros de la Corte, insultar? A ver, a todos los que no están con él. Yo he dicho, sí, Es pero que en este caso particular, por la Corte. es un poder, uno de los tres poderes. No, un poder. Sí. Uno de los Bueno, tres pues trae poderes. todo el poder. Se vale que no estés de acuerdo. Y se vale que el presidente pueda salir y decir, señores, lamento que la Corte haya votado así. Yo creo que no es lo correcto. Pero ahí el insulto a la descalificación. Respeto la decisión. Trabajaremos por un camino distinto para lograr que logramos convencer, bla, 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 bla. Todo eso se puede. Lo que no se vale es que salga a decir públicamente, por ejemplo, que el premio internacional que se está dando a la ministra presidenta Norma Piña. Nomás le faltó decir que sale en la caja de cornflakes. No, claro, dijo en el. Pues, se pueden comprar La Plaza del en la Plaza de Santo Domingo, donde se compra todo lo que es fake. Pero ¿qué esperamos cuando los moneros de la jornada están haciendo las lonas que están afuera de la Suprema Corte con Norma Piña con bigote y barba? Son los moneros de la jornada. O sea, hay una operación esperando? de Estado de ¿Qué estamos defenestración contra los ministros de la Corte, que creo que es el punto. Y yo por eso insisto, volvamos a qué líneas rojas democráticas se han violado. Porque este nivel de estridencia no lo vimos ni con Peña Nieto, ni con Calderón, ni con Fox, ni con Salinas, ni con Zedillo. Claro. A ver, lo que acusa el presidente de decir es que los ministros de la Corte se volvieron fichas de cambio de negociaciones entre el PRI y el PAN y los despachos vinculados a Diego Fernández de Ceballos y a Santiago Krill. O sea, a ver, en ese momento el PRI y el PAN tenían el control del Congreso y tenían que negociar los nombramientos. Es parte natural y normal del proceso democrático. Lo que quiere ahora el presidente es que no haya negociación ni fichas de cambio. Lo que quiere es una imposición unilateral para establecer a personajes leales como Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel. A ver, tan es así que la rabia del presidente radica especialmente en dos ministros. Margarita Ríos Farjat y González Alcántara Carranca, que fueron los otros dos ministros, junto con Loreta y con Yasmín, que él propuso. Sí. Y se los aceptaron. Y él pensaba que con esos cuatro y alguno que pueda convencer ahí, especialmente al expresidente ministro Saldívar, iba a poder tener el famoso grupo de 5 que rompiera cualquier cosa. Así es. Hay que reconocer abiertamente el valor civil y la integridad de estos dos ministros, de Margarita y de González Alcántara. Ambos se la han fajado bien y bonito, porque como yo ahorita lo digo, el hecho de que te puedan meter la UIF, que te puedan sacar cosas. A ver, Margarita pasó por el SAT. Así es. ¿Verdad? Entonces, es digno de reconocer que así como hay dos ministras que, a pesar de que se les demuestre que plagiaron tesis una de ellas y está totalmente, y la otra sea la esposa de un funcionario morenista, literalmente, pues los otros dos dijeron, yo no voy por ese rumbo, y marcaron línea con el presidente que las propuso. Eso habla muy bien, y eso habría que darle doble curos, como dicen, dobles bonos. Así es. A esos dos personajes. No es menos todos los demás. Simplemente el hecho de decir, yo no voy a ser incondicional. Mi lealtad es con la Constitución y no con el presidente y el poder político en turno. Así es. A ver, conclusión.
Pues peligro en los últimos meses de este sexenio, algo que puede quedarse entonces como un precedente y que nos puede arrojar consecuencias para el próximo gobierno, definitivamente. Hablando de una eventual pues desarticulación, ¿no? De lo poco que nos queda como institución o como poder, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí la dejaría. Marcela. Pues yo creo que aquí lo que importa es que la sociedad en verdad se informe y que sepa. Lo triste aquí es que el pueblo mexicano en general, a los que les están dando las tarjetas del bienestar y todo eso, no están en esta palestra de comunicación y en esta palestra de intercambio de diálogo. Entonces, eso es lo que me preocupa en este país. Y lo que es peor, Marcela, no están ahí, pero están en la palestra que el presidente le está vendiendo falsamente, totalmente, diciendo que la Corte no puede meterse en eso, cuando no es cierto. Rodrigo, tu conclusión. Esta es la consolidación. Lo que vimos esta semana es la consolidación del proyecto de la 4T como un proyecto abocado a la destrucción de todos los valores entendidos que hubo durante la transición democrática, no de la presidencia de Fox, ni de Calderón, ni de Peña Nieto, sino de todos los operadores políticos, la gente de la sociedad civil, los empresarios que dijeron, rompemos con el régimen autoritario del PRI para llegar a una nueva fase democrática. Ahora el presidente dice, yo rompo con eso y quiero un nuevo régimen. En caso de una ruptura del orden constitucional, hay dos elementos que se necesitan para garantizar el poder. Número uno, las Fuerzas Armadas, el Ejército, que el presidente les ha otorgado sendas concesiones en esta administración. Y número dos, la Suprema Corte. La Suprema Corte es el último factor de control en caso de una ruptura del orden constitucional y la ofensiva del presidente López Obrador contra el máximo tribunal pues se explica por este entramado que estamos diciendo. Yo quiero dejar un último comentario en la mesa. Me preocupa el hecho de que inevitablemente viene la discusión de por lo menos una docena de los artículos de las modificaciones a la Constitución cuestiones iniciativas. Sí. Que no, en el caso de la desaparición del INSABI, el asunto del INAI, el asunto del CONACYT, el asunto de la financiera rural. Que van a llegar a la Suprema Corte. Que van a llegar a la Corte, sí, claro. Y, por supuesto, los reveses van a ser igual. ¿Por qué? Porque es el mismo procedimiento. No se cumplió violaciones al debido proceso legislativo. De lo mismo. Va a tener que haber nuevas reacciones del presidente. Mi preocupación es que viendo la irascibilidad del presidente, esa situación en la que él se siente acosado, acorralado por los conservadores que van sobre él como jauría, etcétera, 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 no se le vaya a ocurrir dar un fujimorazo. Así es. Como Fujimori hizo en Perú, cuando el Congreso... No les des ideas, por favor. No, pues cuando el Congreso, la Corte, etcétera, y Fue desarticuló cortado todo el sistema para poder crear uno nuevo, que en el caso de él estaba justificado porque tenía atorado todo el asunto del terrorismo y una serie de cosas, pero aquí no se trata de eso. Pero más dicho aterrizado, la justificación plena para que el presidente López Obrador se atreva a hacer una cuestión, es decir, simplemente, ¿y por qué yo no lo voy a poder hacer? Si en su momento Ernesto Zedillo, el presidente priista, desapareció de la Suprema Corte para poder crear una nueva corte con nuevas reglas, porque a él sí lo dejaron y a mí no me dejaron. Ahí la dejamos, porque ese va a ser un tema muy importante de conversión. Bueno, y el otro tema extremadamente candente que tenemos el día de hoy, amanecemos exactamente el día de hoy, viernes, con el finiquito al famoso título 42 de la política migratoria norteamericana, que para recordarle rápido a la gente, es un título que se gestó en 1944. En aquel entonces, ¿qué se buscaba? Se buscaba básicamente que el gobierno norteamericano, después de la Guerra Mundial, tuviera la facultad para poder cerrar fronteras, tanto a personas, individuos, como productos. ¿Por qué? Pues porque estaba la situación delicada, necesitaba haber normas de control en el caso de los alimentos, este tipo de productos y demás, sanitarios, fiscales y por supuesto y de salud, mano de obra, salud para las personas, etcétera. Y ese título 42 pues se mantuvo ahí, se terminó cuando tuvo que terminarse con la Guerra Mundial, pero se volvió a habilitar ahora con la pandemia, por razones obvias y muy justificadas. Sin embargo, bueno, tenía una fecha de caducidad y esa fecha de caducidad era ayer, el 11 de mayo de
Este año. 2023. Y entonces amanecemos. ¿Cuál es la situación? Pues la situación es que, sabiendo todos que a partir de ahora este título va a permitir que la gente pueda entrar. Ahora, ese título que permitía, hacía que México pare sus cuestiones, por eso amigos le pedían ser ¿cómo le llamaban? El tercer país seguro. Tercer país seguro, sí, que es decir, básicamente hazme la tarea, deténme a la gente allá, yo no quiero tenerte el problema, invocándome el título 42, pero ahora, pues ya se acabó. La gente puede tocar la puerta, hacer una aplicación, etcétera. Pedir asilo. El problema Pero está engañoso el tema, ¿no? Bueno, puedes manejarlo como cada quien quiera. El asunto es que esto está ya radicalizando la situación. ¿Por qué? Porque ante lo que ya se veía venir, el gobierno norteamericano está estimando que en estos días van a estar queriendo pasar por la frontera 12,000 inmigrantes diarios para poder contener ese flujo humano que es, a ver, imagínense a 12,000 personas en un solo día tratando de pasar por Matamoros, Broadville, por Laredo, por El Paso, por Juárez, El Paso, donde por quiera, Tijuana. por Tijuana, etc. Sí, ya están acampando. Bueno, eso trajo una reacción de parte de gobernadores, de parte del propio Pentágono, de parte de la Guardia Nacional. ¿Y cuál fue esa reacción? Militarizar. Militarizar y hacer un bloque importante de contención, digámoslo así, paramilitar, por así decirlo, que son 24,000 efectivos, agentes y todo, para contener a los 12,000, es decir, 2-1, ¿sí? Mi preocupación es, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tardamos en tener un choque frontal con incidentes de muerte? Estampidas humanas. Cuestiones de estampidas humanas en el río Bravo, en la frontera donde no hay río, etc. El colapso de las ciudades fronterizas mexicanas. Así es, que ya hay ahí algunos elementos. Y con menores de edad. Así es. Gregorio, ¿qué nos dices de todo esto? Bueno, pues yo creo que aquí estamos, como bien lo decimos, en la antesala de un problema que puede ser sumamente grave. Creo que es un tanto engañoso para muchos migrantes que creen que ahora sí van a poder tener acceso a un tema de asilo. No, lo que va a pasar con muchos de ellos va a ser la deportación. O sea, el título 42 era la deportación inmediata sin perseguirles alguna causa penal. O sea, yo creo que esa es la diferencia principal, según he visto y he leído y repasado a propósito de esto, porque el título 42 pues, nos duró 3 años. Pero se va el título 42 y ahora es el título 8 el que cobra vigencia. Y a partir de ahí, entonces, es algo que debería de haber mucha más información disponible, sobre todo para las personas que están en esa situación, de que van a ser deportados a sus respectivos países. O sea, va a ser un mínimo porcentaje el que realmente podría tener acceso a una solicitud de asilo, como muchos lo están buscando. Y por eso, pues, la situación que estamos ya viviendo en estos momentos en la frontera. O sea, literalmente, pues, es un hervidero lo que está ahí. Ahora, pues, eso también habla mal de la gestión y acuerdos que se hicieron en lo oscurito por parte del gobierno de México. O sea, recordemos también cómo cuando se implementó el título 42, lo que acaban de mencionar ahorita, cómo México se convierte en ese tercer país seguro en situaciones un tanto extrañas. Y luego no se diga que va a ser un tema de electoral, va a ser una bandera muy fuerte para tanto demócratas como republicanos en la elección presidencial del año 2024. O sea, porque realmente el tema México, el tema migración y a eso sumemos el tema fentanilo, se convertirán también en plataformas de discusión y de debate y de propuesta por parte de los estadounidenses. Yo creo que aquí el punto es que el tema se trata muy superficialmente, tanto en Estados Unidos como en México, que la estrategia no llega tan... Porque vamos a hablar de que están dejando una derrama económica al año los migrantes en Estados Unidos de 2.7 billones de dólares. Entonces, ahí ya Estados Unidos gana eso con el trabajo de los migrantes en su territorio. Entonces, si tú estás viendo que te deja el que estén trabajando los migrantes en tu país, porque la mayoría que están ahí ya hicieron su vida, cruzaron y demás, la estrategia no debe de ser militarizar y poner vallas con púas y que los niños estén cruzando. Ves las imágenes hoy y están cruzando la púa, uno cortándose así, o sea, acampando en la noche. Entonces, y aunado a eso, hay un tema del storytelling de un Fox News, por ejemplo, en donde
pues crean todo esto como una invasión, una invasión, no sé qué, y acabamos de ver al hombre este que se pasó por los migrantes estos que se murieron como 8 el fin pasado. Entonces, esa parte de los derechos humanos a mí es lo que me importa, porque estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando nada más de que no se crucen y tú es tuyo el problema, es mío. No, son vidas humanas y son niños menores de edad que de verdad se están muriendo en el intento. A ver, lo que está pasando aquí es, hay una tensión entre el derecho humano de las personas a solicitar asilo, que está enmarcado en la frase ningún ser humano es ilegal, y el derecho de los estados, de las naciones, a tener una frontera segura y controlada. Estos dos principios ahorita están en tensión y es lo que estamos viendo. Por eso no puede haber solo una solución con políticas liberales o con políticas conservadoras. Y entendamos lo que está pasando. A ver, 12,000 cruces diarios significa que en 4 días Estados Unidos va a recibir el mismo número de migrantes que en todo el 2023 recibió Reino Unido, que por ejemplo es un país donde también ese debate migratorio está en ciernes y es muy relevante. O sea, la magnitud de esto es importantísimo y por eso viene la respuesta de militarización de la administración Biden. Y también no solo de la administración Biden, sino de los estados. Greg Abbott desplegando a la Guardia Nacional de Texas, desplegando helicópteros en toda la frontera, porque es un flujo que no tiene precedentes. Esta no es una crisis migratoria, es una crisis de refugiados también. Claro. Y como esto está marcándose también ya en la parte política, lo que ahorita decías, Gregorio, la parte electoral presidencial del 24, ojo lo que está pasando para que se pongan atención. En Florida, el Congreso de Florida aprobó una ley que afortunadamente ya se está parando y se está echando para atrás, en donde la propuesta es, o era, no sé todavía cómo queda ahorita, de que iban a permitir que cualquier civil pudiera detener a cualquier inmigrante. Imagínate. Imagínate tú que un civil de repente traiga una llave. Para empezar, al ver tantos migrantes, tienes que defenderte, porque asumes que todos son delincuentes. Segundo, traes un arma tú contigo. Pues sí, y tú ves un inmigrante ahí, lo agarras y se mete, y lo agarras y lo metes y lo encierras en tu casa y pides que vayan por ahí a recogerlo por ahí. Es la receta de un caos social apocalíptico. Absolutamente. Por eso digo yo que la consecuencia, yo no desestimo que en cuestión de unas cuantas semanas vayamos a tener una situación gravísima que mediáticamente nos va a sacudir. Ramón, hay 2,000 personas en El Paso durmiendo en la calle. El secretario de Gobierno de Chihuahua dijo en Ciudad Juárez, hay 30,000 migrantes, personas a las que no tenemos cómo administrar la seguridad, cómo administrar la hospitalidad de esas personas, sanidad, los alimentos. Una imagen durísima donde están en la frontera los migrantes cruzando la mano, entregándole dinero a un Uber Eats para que les entregara una pizza de Little Caesar. O sea, es un drama humanitario tremendo. ¿Y cuál es la respuesta del presidente Biden? La respuesta pasa por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por un pacto para que México reciba a gente de Cuba, de Haití, de Nicaragua, de Venezuela, que son la mayor parte de los migrantes que están solicitando asilo y que con quien Estados Unidos no tiene un acuerdo de deportación, entonces tienen que pasar por México. Establece ahora la administración Biden una política de decir, si quieres pedir asilo, lo tienes que pedir a distancia, en la página de internet o en una aplicación de celular, pero antes tuviste que haber solicitado asilo en un tercer país. Es decir, toda la carga viene para México, viene para la Comar. ¿Qué es la Comar? Es una instancia gubernamental de asistencia y asilo que solo tiene un presupuesto de 190 millones de pesos al año, que no es absolutamente nada. Y paradójicamente, al mismo tiempo, ¿qué está pasando en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Que es quien tendría que tener este asunto. Número 1, no emite ningún pronunciamiento, ningún comunicado. Y número 2, hay una desbandada del equipo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, empezando por quien era la subsecretaria de Derechos Humanos, Marta Delgado. ¿Para qué? Para pasarse de lleno a la campaña del canciller. Más lo de Garduño, ¿verdad? Y agregamos también el papel de omisión del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Porque el Instituto Nacional de Migración en este momento está completamente cooptado por la situación legal de Francisco Garduño, que ya fue vinculado a proceso y que ni el presidente ni el secretario de Gobernación dicen tiene que retirarse para poner a otro. Y hay un elemento todavía adicional a todo esto, porque están los americanos, está la campaña, está la ineficiencia de los funcionarios mexicanos por la situación de Garduño
¿Y quién llena este espacio y este vacío? Lo llena un asesor informal no electo, que es el padre Solalinde. El padre Solalinde teniendo reuniones de uno a uno con el presidente López Obrador, proponiéndole un nuevo cuerpo migratorio, que es la coordinación de asuntos migratorios por una persona propuesta por el propio Solalinde, porque Solalinde no podría ser parte del Estado mexicano, está impedido. Pero alguien propuesto, es decir, un proxy del padre Solalinde para dominar y tomar decisiones de todos los asuntos migratorios de este país. Esa es la triste realidad de la política mexicana y es un reflejo del fracaso del Estado mexicano en este sentido. Pues entonces, lo que se avecina, yo quisiera ver la ciudad Monterrey su área metropolitana, porque esto que estamos platicando aquí pues cada vez se va a agudizar. Lo vemos ya. A ver, a mí me tocó estar en la parte del centro de Monterrey hace un par de días. Y la cantidad de gente... migrantes. Evidentemente migrantes que incluso fenotípicamente, pues obviamente son o centroamericanos o de o caribeños, les quiero hacer una pregunta. ¿Los ayudan cuando les piden algo? O sea, esa parte... Es un asunto humanitario. Es un asunto humanitario, por eso. No puedes no ayudarlos. Por eso. O sea, por eso. Entonces, pero en Estados Unidos el storytelling es... No ayuden, son malos, bueno, tal. Del lado del Partido Republicano, porque de la izquierda hay críticas también incluso al presidente Biden. No. Sí, pero ¿sabes quién es la supremacía blanca? ¿Quién es quien mayormente ha criticado la respuesta migratoria del presidente Biden? Bob Menéndez. Bob Menéndez es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Es decir, uno de los personajes más poderosos de la Cámara Alta y del Partido Demócrata es quien le dice, señor presidente, es un desastre su política migratoria y la respuesta de militarizar la frontera solo está agravando el caos. Esa es la postura de Bob Menéndez, es la postura de gente como Alexandria Ocasio-Cortez, es la postura de todo este caucus progresista, es decir, está entre la espalda y la pared del presidente Biden, porque por un lado tiene las demandas de militarización del Partido Republicano y por otro lado le están diciendo la gente de su coalición de la izquierda, no cumpliste tu promesa de hacer una reforma migratoria integral. Pero entonces decía, yo creo que en la zona metropolitana de Monterrey, la problemática que ya hemos vivido, que se nos ha agudizado así momentáneamente, puede convertirse en una situación de más mediano o largo plazo. Definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque viene entonces el retache. Entonces, lo que ahorita estamos viendo, cómo está la frontera, la línea, la franja fronteriza, pues estamos a 180 kilómetros de distancia, ¿verdad? 200 kilómetros de distancia. Estamos a nada de que mucha de la gente que está ahorita tocando la puerta y que, pues, ilusamente creen que les van a dar el asilo, a la que van a regresar por acuerdo del presidente López Obrador con el presidente Biden. Van para atrás y entonces Monterrey pues es su segunda alternativa, como ya lo vimos en experiencias anteriores, lo más que creo que ahora el número puede ser mayor, ¿no? Yo hago solo una pregunta. ¿Pidió el presidente López Obrador en su negociación con Joe Biden dinero para atender este problema o solo está apostando a que esto le va a dar ventaja política en sus otras negociaciones del fentanilo y negociaciones comerciales? A ver, entendamos algo que es muy importante. Para poder aprender hay que voltear a ver la historia. Y yo he dicho reiteradamente que si queremos saber qué hacer, cómo manejar y hacia dónde vamos en materia de flujo, este tsunami migratorio de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, sobre México y Estados Unidos, baste voltear a lo que pasó con el tsunami de la gente del norte de África hacia Europa. Hacia los países europeos. La crisis de refugiados. Hace 10 años yo recuerdo que esta discusión... 2013, claro. Estaba exactamente... En las pateras. Allá. Que se quedaban porque decías de pronto, llegabas a París y decías... O a España. ¿Dónde estoy en París? Y tengo pura gente de color y pura gente, repito, del norte de África, etcétera. Que no eran turistas, ¿no? Exacto, no eran turistas. Y tenías lo mismo en España y tenías lo mismo en Alemania. La crisis y tenías lo mismo en Reino Unido, etcétera. Y que derivó, Ramón. Y poco a poco que ha derivado en que ha habido un blend. Así es. Y que, a ver, aquí mucha gente se pregunta, ¿cuánto de lo que se está ahorita gritando y protestando en Estados Unidos es real? ¿Y cuánto, al famoso final del título 42, no es una estrategia? Porque recordemos algo, si algo ahorita está padeciendo la economía norteamericana es la escasez de mano de obra. Por supuesto que necesitan cientos de miles de personas con capacidades muy básicas, habilidades muy básicas. Oficios básicos, desde la persona que maneja un camioncito hasta personas que hacen el delivery de la pizza
o personas que cocinan, lo que sea. Bueno, ese tipo de personas hoy se batalla para conseguirlas. Lo hemos dicho aquí en Estados Unidos. Yo dije, me sorprendió la última vez ahí en Texas estar ahí y ver un McDonald's que te decía, ¿sí? Now hiring, o sea, estamos contratando. Todo el mundo está buscando gente. $18 a $25 la hora. Y además, $500 por la firma del contrato, sign-on bonus. A ver, ¿cuándo en la historia habías imaginado? Y que eso es un componente inflacionario también. Importantísimo. ¿Cuándo habías imaginado que para contratar a alguien que va a hacer hamburguesas tuvieras que pagarle $500 en advance de un bono para que se convenciera de irse a trabajar por 18 o $25 la hora? Que eso se dio también mucho ahora con la pandemia, por el seguro, por el pago que estaba recibiendo tanta gente. Así es. Que ahora pues mejor me quedo en mi casa y sigo recibiendo mi pago. Digo, eso también a mí me tocó verlo en otras ciudades de Estados Unidos. También está el lado oscuro de esa parte, que el New York Times hizo un reportaje buenísimo de cómo niños migrantes, factories como Cheerios, Nike, no sé qué, los captaban y los ponían a trabajar. O sea, hay un área gris ahí, claro, de explotación. Por eso es lo que es lo que estás diciendo. Entonces, se necesitan, pero también ahí hay una cuestión de derechos humanos que, reitero, a mí me importa mucho el derecho humano y sí creo que es algo que ni siquiera ni Biden ni AMLO actualmente se están enfocando. A ver, hay tres grandes elementos económicos, digamos, que explican este asunto de la migración. Primero, hay una diferencia de ingreso fundamental. El ingreso en América Latina es de $8,300 al año, medido por el Banco Mundial, y en Estados Unidos es de 70,000, es decir, casi una décima parte. Por eso es sueño americano. Y por eso sucede esto. Y una parte muy importante que comentabas ahora, Gregorio, que decía, es que están engañando a la gente porque ellos piensan que sí van a poder pasar. El problema es que la narrativa no la tiene el gobierno de Estados Unidos. La narrativa la tienen las redes de tráfico de personas que hacen un negocio multimillonario. A ver, ¿dónde está en este país el aparato de inteligencia y la Fiscalía General de la República procesando estas redes de tráfico de personas? Porque es un dinero que tiene que entrar al sistema financiero mexicano. A ver, cuando se detuvo, tú recordarás, Ramón, recientemente al líder de la columna armada, Pedro J. Méndez, en Tamaulipas, que es, digamos, este grupo paramilitar tamaulipeco que tuvo un rol importantísimo, por cierto, en la elección pasada en la que resultó triunfador Américo Villarreal, el candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas. Hubo alguien del FBI que a un medio mexicano en calidad de anonimato le filtró una pista y dijo, estamos investigando si el titular de la columna armada, Pedro J. Méndez, está involucrado en la red de tráfico de personas. Porque ya sabemos que al menos el cártel del Golfo es una pieza muy importante en este negocio ilegal multimillonario. Que es el perro Moncada. Que es Moncada. Octavio Leal Moncada. Que era un personaje que estaba aquí en Monterrey. Sí, claro. En la época de Alfonso, recordarás, Gregorio, y que fue expulsado de aquí, se fue a Tamaulipas, que ya creó su propia institución sindical, rara, curiosa, etcétera, que devino en esto que está comentando Rodrigo, en esta columna armada, como bien dices, pues, ¿qué trafica? Vamos a saber, pero sí metida en el asunto del tráfico de seres humanos, y tenemos entonces un nuevo cártel, no el de la droga, sino el de seres humanos. Sí. Gente que trafica, y para desmantelar ese operativo, a ver, ¿cuánto te cuesta la transportación, ¿sí?, de 12,000 seres humanos diarios, pasando por territorio mexicano? Oye, ¿cuánto les cobras a cada uno? Exactamente. Y échale las cuentas a 3, 4, 5 meses y verás lo que está en juego. Es un negocio que no puede ser invisible en este país. Así es. Nos va a pasar un poco lo que pasó en la época de, hasta cuando vino el programa Bracero. Había en una cierta época, mucha entrada de inmigrantes mexicanos, hasta que inteligentemente el gobierno americano de aquel tiempo, en los 60s, dijo, a ver, vamos a organizar esto. Exactamente. Y se organizó el llamado Programa Bracero, donde tú te apuntabas para decir, yo quiero irme a California a las fresas, yo quiero irme al algodón en Texas, etcétera. Pero eso no lo estamos viendo ahorita. Eso es a lo que debemos de llegar. Porque, ¿sabes por qué? Porque no es popular para el 24. Si Biden sale a decir ahorita, yo voy a recibir 1 millón de gentes para los trabajos que nos faltan, pues pierde más de lo que ya ha perdido. Por eso la campaña en redes sociales hoy es un delito. Así le pusieron de Estados Unidos para acá. Por todos lados, Twitter. Y dicho por Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior. Sí. A ver, Mayorkas ya está en 3 y 2.
Mallorca está a punto de que le hagan un juicio político en la Cámara de Representantes, Yo que creo tiene mayoría del partido. No estamos a mucho tiempo que lo releven. Así es. Y que pongan a alguien que va a redefinirla, porque ya con Mallorca se agotó el sistema. Y ojo, ¿quién es la número 2 de política y seguridad interior en Estados Unidos? Elizabeth Sherwood Randall, que es quien lleva toda la negociación de seguridad nacional con México. Pues estaremos atentos a Claro. A ver, yo creo que hoy, sea como sea, el asunto migratorio traspasó ya, sobrepasó el asunto de drogas y fentanilo, aunque sea por un tiempo... Momentáneamente, sí, pero sí. Mientras se acomodan las fuerzas. Mientras se acomodan las Pero calabazas. ese acomodo podría traer Claro. sangre. No, y consecuencias para nuestra ciudad, ¿eh? Por supuesto. Implicaciones por geográficamente hablando, ¿no? Muy bien. Muy Estaremos platicando al respecto. Y bueno, pues teníamos semanas de que no tocábamos el terruño naranja de Nuevo León, este fosfo territorio en donde Samuel García sienta sus reales y donde, bueno, de una u otra manera, después de la famosa arranque accidentado que culminó con la crisis del agua, pues se reivindicó, por lo menos mediáticamente, ante la opinión pública, con el anuncio de que Tesla se venía a Nuevo León. Y ahora, pues aprovechando este boom de popularidad que lo ha llevado a escalar niveles similares a los que tiene a nivel nacional el presidente López Obrador, pues Samuel siente que pues ya las trae consigo y pues de la nada y por nada, básicamente basado en una encuesta de un medio de comunicación como El Norte, básicamente lo que sale a decir es, pues yo ya voy a lanzar al ruedo a mi esposa Mariana, sin siquiera pasar por una consulta con el partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Dante Delgado diga, pues está correcto, adelante, etcétera. Él ya dijo mi esposa va a hacer la fórmula para el Senado. Un dedazo norteño. La Fórmula 1. Un dedazo, ojo, un dedazo nepótico, porque es nepotismo esto. Nepotismo no es su hija, pero es un familiar sumamente cercano. Y yo lanzo una pregunta provocadora, que es la siguiente. ¿Es acaso, con todo el respeto que merece, porque creo que es una persona muy capaz, emprendedora en lo que hace, no en balde es un influencer que ha logrado millones de seguidores? Bueno, por ella ganó Samuel. Claro. Digo, comenzando por eso. A ver, en ese sentido hay respeto por el personaje Mariana Rodríguez. Sin embargo, la pregunta ¿es Mariana Rodríguez el personaje político que necesita Nuevo León para encabezar su tropa rumbo al Senado? ¿Qué tan positivo es que el gobernador y la persona que encabeza el Senado del Estado duerman en la misma cama? Bueno, aquí la cuestión es que basemos una candidatura, una gobernatura, una senaduría, lo que sea, en redes sociales, porque las redes sociales ya van más allá, pues seguidores están comprados, no comprados. Estamos basando la vida en general y ahorita la política de México en redes sociales. Cuando las redes sociales no nos dan el contenido, no nos dan lo que nos debe dar para que siga, en este caso Nuevo León, yéndose hacia adelante. Mariana Rodríguez no creo que esté preparada para ese puesto, ni mucho menos para llevar a otro puerto a Nuevo León, porque lo estamos viendo con su esposo, que ni siquiera, que hizo todos los procesos debidos, pero que ni siquiera está pudiendo solventar el tema del transporte, por ejemplo, claro, que son filas y filas de gente y de metro y del camión y de tal, y él mientras tanto está con lo de Tesla y con el bebé en redes sociales, los viajes internacionales, cuando el ciudadano de a pie y el ciudadano que vivimos día a día nos está llevando la fregada, perdón la palabra, pero es la verdad. Claro, por no decir más feo. Por no decir más feo. porque está más feo. Lo quise ser muy correcto, pero... Pero realmente la crisis de seguridad, la crisis de movilidad, la crisis de medio ambiente no se han resuelto. Y lo del agua, pues porque le rezaron al santo de su mayor devoción. Y porque y está entonces lloviendo. Comenzó a llover, ¿verdad? Este fin de semana. Enterraron cuchillos en el jardín. Enterraron cuchillos y otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente...
podría resolverse el tema del agua. Pero entonces los temas básicos, como bien dice Marcela, no se están resolviendo y vemos a un gobernador que, bueno, pues está encampañado, está encuerdado, está, pues no quiero decir la palabra, pero hasta cierto punto engolosinado, disfrutando de que algunas mediciones le dan altos porcentajes de popularidad. Creo que es un juego muy riesgoso de anticiparse. A ver, esa película ya la vimos el sexenio anterior con Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, o Jaime Leodoro N, ¿verdad? Porque, ¿y en qué acabó? ¿en qué acabó esa historia? Sí. Entonces es la distracción de tratar de competir por la presidencia de la República y dejar tirado el Estado. Gregorio ya dijo abiertamente que su mamá le está sugiriendo que vaya a buscar la que grande. vaya a buscar la grande Su mamá. y luego promover a la señora Mariana Rodríguez para que vaya entonces a contender por el Senado de la República, que coincido contigo. O sea, no es el perfil en este momento. No. A lo mejor es una persona que va a ir aprendiendo. Sí, a ver, claro. pero es una joven de 26 años de edad. Que nunca ha pasado por un cargo público. Que ahora que quieren hacer diputados desde los 18, bueno, pero yo consideraría que no sería ahorita el momento y que sería Parecida. un enorme distractor. El rol de Mariana va a ser diferente. Mariana no va a tomar las decisiones. Mariana es un activo político sin precedentes. Tiene 2.8 millones de seguidores y en una foto en Instagram con su hija Mariel junta 500,000 likes. ¿Pero y eso que qué? son, ahí voy, ¿A qué va? que son 500,000, perdón, que esos 500,000 likes son el 75% de los votos que se necesitan en este estado para ganar la gobernatura. El tema es que Mariana Rodríguez Cantú es el rostro amable de un proyecto comercial disfrazado de proyecto político que está centrado en el piso 33 de la Torre Helicon. ¿Qué es el piso 33 de la Torre Helicon? Despacho del Firma papá. jurídica y fiscal. El despacho fiscal del papá del gobernador Samuel García, donde se toman decisiones desde licitaciones, se toman decisiones de negociaciones presupuestales, se toman decisiones de los proyectos de infraestructura importantes como es la presa del Cuchillo en concordancia con la gente de la Secretaría de Gobernación. Es decir, es este proyecto transeccional porque ya lo que se está buscando es, después de Samuel, sigue Mariana. Y Mariana es el antídoto al problema y a la judicialización del conflicto que hay entre la oficina del gobernador y entre el PRI y el PAN en el Congreso, porque cuando se vaya Samuel, va a seguir siendo el titular del Tribunal de Justicia, Arturo Salinas, que es parte de este grupo político de Acción Nacional. Cuando se vaya Samuel, Paco Cienfuegos, que es el líder informal del PRI aquí en Nuevo León, va a seguir teniendo mucha ascendencia sobre la Auditoría Superior del Estado. Estas dos instancias, ya hay expedientes, ya hay investigaciones abiertas, no solo contra Mariana y contra Samuel y contra el secretario de gobierno Javier Navarro, que por cierto ese es un tema aparte porque hay ahí cierta disputa, pero hay dos investigaciones muy particulares contra quienes hoy son los dos principales operadores de MC. Miguel Ángel Sánchez Rivera, que estaba en el DIF, que tiene una carpeta abierta por la muerte de un adolescente de 14 años en el DIF bajo su custodia y que él ordenó la cremación del cuerpo antes de que terminara el procedimiento de la fiscalía. Y número dos, Glenn Villarreal, que era, digamos, el gurú de comunicación del gobierno de Samuel García, ahora es el secretario general de MC y que también tiene investigaciones por haber asignado contratos a empresas que se presumen como fachadas y empresas en las que él mismo participaba. Contratos de 10 millones de pesos a una firma que está vinculada al grupo Altavoz, contratos de 45 millones de pesos vinculada a una firma de anuncios y de publicidad digital. Es decir, estos dos personajes son quienes comandan Movimiento Ciudadano y quienes en este momento no han logrado poner sobre la mesa nuevos liderazgos para competir y ganar el Congreso en el 2024. Me refiero al Congreso local. Es decir, Mariana Rodríguez Cantú, Luis Donaldo Colosio en cierta manera y Samuel García, estos fenómenos mediáticos que no tienen precedentes en la política en Nuevo León, sustituyen la incompetencia de la operación política y la operación electoral de quienes hoy están a cargo de MC, que son Miguel Ángel Sánchez Rivera y Glenn Villarreal. A ver, Son hay un gobernantes factor sociales. importante que hay que ver, porque hay que ver también la otra cara de la moneda. MC va a requerir, pues obviamente, votos. Claro. Votos porque quiere tener el control del Congreso. Eso es muy legítimo. Es legítimo. Es legítimo. Mientras lo que no es... Ahora, es legítimo todo mientras no sea ilegítimo, Así es. por decir las cosas. ¿A qué me refiero? Si tú pones a Mariana, que tiene la popularidad, como titular de la parte del Senado, quizá Mariana no vaya a querer, porque yo no me imagino, no percibo una madre recién con su bebé, yéndose a vivir a la Ciudad de México, con el marido despachando en Nuevo León, cuando está en Nuevo León. Y quizá lo que esté buscando es
ponerla a ella para que gane la elección, poner a un reemplazo, una suplente o un suplente que va a ser el auténtico. Vaya, ella ya obteniendo los votos que se requerían, pues ella... Una Juanita. Una Juanita puede salir inmediatamente en 2 meses. Atención a quién va a ser el suplente. Y dejar exactamente Ay, no, atención de quién va a ser el suplente. A ver, esto es una jugada de ajedrez político. Si tiene su parte nepótica, por supuesto que la tiene. Cuestionable, muy cuestionable, porque significa, pues hombre, no hay de dónde tela de dónde cortar. Repito. Y todo lo que todo lo que está dejando de hacer por estar pensando y estar ocupado en esos temas. No, y fíjate la dupla también. Es un costo de oportunidad. El hijo en términos de económicos. Colosio, o sea, el hijo de un padre, Colosio en este caso, y la esposa de, o sea, no son, o sea, eso es lo que está en juego. Su propia, no tienen su propia no, identidad. pero Mariana sí tiene vida pues propia, sí, pero tiene más imagen propia, pues ¿no? sí, Y pero es red como social. Mariana es como tener un artista. Sí, a ver, la fachada. ya salió que Chavana va a buscar la alcaldía de Guadalupe. Sí, no. Imagínate, por Dios. No. A ver. Qué bueno, Chavana ha logrado un nicho de mercado muy importante, muy respetable con el tipo de público que tiene. Pero de ahí a que convirtamos, repito, pues mañana vamos a agarrar la lista de Franco Escamilla. Claro. Bueno, Pato Zambrano, eso es la realidad de la política en Nuevo León. Y todo eso para que entonces vamos a tener un ambiente lleno Laura Bozzo en vivo. de gente popular, Pero con un matiz, pero Ramón. que no tiene ningún fondo político, ¿verdad? Preparación. Repito, no desprecio la inteligencia de Mariana para hacer lo que ha llegado a hacer en el terreno en lo que es muy buena. Claro, la pero de ahí comunicación digital. A brincar al Senado, que el Senado, recordemos, solía ser en la vieja Roma y en Grecia los lugares en donde se llegaba la gente cuando ya terminaba su carrera política. El ciudadano ya grande, era una distinción. con la experiencia de poder dar un consejo de lo ya vivido. E incluso no puedes meter ahí una cámara de notables. Y más relevante que le da Ramón, a ver, lo platicamos en el primer segmento. En el Senado, en el 2024, ahí se va a jugar la viabilidad de lo que va a ser la República Mexicana con el proyecto que está poniendo sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Samuel y Mariana duermen en la misma cama matrimonial. Samuel y López Obrador duermen en la misma cama política. Entonces, a pesar de que representa una irrupción importantísima en términos de comunicación, de likes, de votos, incluso de despliegue de dinero público, porque la oficina Amara Nuevo León recibe dinero público, claro. Eso es importantísimo. O sea, de los 500 millones de pesos que tienen las unidades administrativas del gobernador, la de Amara Nuevo León es una de las más importantes. Es decir, tiene casi el mismo presupuesto que tiene la Comar, que va a recibir a todo el asilo de migrantes el próximo año. Pero aquí eso no cambia los centros de poder, no cambia el centro de poder, primero de López Obrador, y segundo, del proyecto comercial y político alrededor de la familia de Samuel García. Así es. ¿Algo para concluir, Marcela? Pues yo creo que se están creando dinastías de izquierda ahorita en México, en general. Una estamos viéndolo en Nuevo León y lo estamos viendo también a nivel federal, entonces es como una réplica de las dinastías de izquierda de Venezuela, Colombia, haz de cuenta que estamos viviendo eso. ¿Qué, Mario? Pues yo la recomendación es que pues no se engolosinen. Yo creo que tienen toda una vida por delante, tanto Samuel como Mariana, son bastante jóvenes y todavía pueden reorientar, recomponer el camino para esas áreas de oportunidad que estamos ahorita señalando, puedan tener un mejor futuro, ¿no? En el corto mediano plazo, les quedan... O sea, apenas se jugó ya el primer cuarto del partido, si hablamos de fútbol americano, ¿verdad? Entonces, tendrían oportunidad de hacer las cosas bien, de dedicarse. Yo creo que les está saliendo bien lo de Tesla. No concibo mucho la idea, no comparto que el gobernador sea el embajador principal de la marca. Yo creo que ahí ellos, no, o sea, sí, yo no creo le importa, que a Tesla, no que ni le va ni le viene, que tengamos aquí un gobernador que trae para todo la cachucha y la camiseta Tesla, pero bueno, yo creo que es un logro que se haya captado esa inversión. Ojalá que la sepamos aprovechar y que nos ayude a salir de todas las broncas. Pero si se nos va el gobernador o si empuja a Mariana y se distraen en tema electoral, malo el cuento. ¿Lo digo? Pues yo insisto, Mariana es el rostro amable de este proyecto comercial y político de la familia de Samuel García. Y creo que, bueno, si yo fuera un asesor de Mariana, yo sí le diría, pues sí es tu momento y sí tienes para lanzarte. Pero la realidad del interés personal y particular de la familia del gobernador y del resto de Nuevo León, pues es muy diferente y van a estar en tensión esos dos elementos. Yo únicamente concluyo diciendo lo siguiente. Que no se olvide Samuel García
de que él pudo llevar a la cárcel al Bronco por las ambiciones del Bronco cuando era gobernador de querer ser presidente de la República. Porque lo que se lo llevó al Bronco a la cárcel fue los dineros ilegales que se manejaron para hacer esa campaña política. Cuidado, cuando te vas a las nubes, te embriagas de poder. Te embriagas de poder. ¿Pierdes? Y esa embriagada de poder hace que pierdas el foco. Si ahorita las críticas sobre Samuel es que está viajando excesivamente, ya va a hacer un viaje ahora a Oriente, alguien dice que a Corea, alguien dice que a Japón, alguien dice que a Singapur, pues, a donde sea. Acaba de llegar de Alemania, acaba de estar, a ver, lleva apenas unos meses en el poder y ya lleva casi una docena de países visitados, Sí, ya viajó donde más que a la Messi. menor provocación se ausenta de Nuevo León. Pareciera que dijera, no quiero estar ¿Y en quién las gobierna broncas. mientras no No esté quiere el limpiar gobernador? la Bueno, casa. esa es la pregunta. Entonces, cuidado con que por andar sacando adelante un proyecto de su esposa, políticamente hablando, haciéndole caso a su mamá, como él mismo dice, que le dice, hijo, lánzate a ser presidente de este país, es tu destino. Pues hombre, primero, lánzate a resolver los problemas que tiene Nuevo León, Sí, claro. que son suficientes y que, como Bastante te decía graves. Marcela, rompen el corazón cuando ves a 100 o 150 regiomontanos haciendo fila fila, para el camión. esperando Así es. durante horas que pase un camión. Aquí la dejamos.